En la vida hay situaciones que suceden en los momentos menos esperados. Y uno de los momentos más difíciles que puede vivir una persona es el tener que despedirse para siempre de alguien. Ya sea un conocido, un ser querido o un paciente en este caso, eso nos puede afectar de alguna forma u otra. Y queda marcado para siempre, en el fondo, dentro de uno. No, al parecer, no es suficiente solo con prepararse en cuanto a lo que es el conocimiento para tu internado. También vas a tener que armarte de valor para aquellas pérdidas que tendrás dentro de este camino. Buenas tardes, queridos y queridas. Bienvenidos a este tercer capítulo de este podcast, El Rincón del Kine Podcast, que llega en un momento muy importante para mí, en lo personal y lo profesional. Así como ya les comenté el capítulo anterior, hoy creo que tengo más valor y sustento para hablar en esta plataforma en la que me comunico con ustedes. No solo por ya ser kinesiólogo y tener el título profesional, sino que me encuentro en un momento personal de gran crecimiento y madurez, o eso siento. Y justamente eso me hace sentir muy bien al hablar y poder comentar ciertas situaciones y cosas que me pasaron a mí y que en cierta medida los puede llegar a escuchar alguien que necesite esa ayuda, ya sea un estudiante, un interno, un kinesiólogo, incluso una persona que no estudia kinesiología o que estudia otra carrera en el área de la salud o no necesariamente estudia algo, puede escuchar algo aquí en este podcast que le pueda hacer sentido. Ya sea una persona o 20 las que lo escuchen, eso a mí me reconforta. Así que muchísimas gracias. Al ver que la muerte es un final necesario, llegará cuando tenga que llegar. Esta es una frase reconocida de William Shakespeare, específicamente de su obra Julio César, que retrata un poco cuál era su visión y perspectiva de este proceso que es la muerte, ¿cierto? Yo en algún momento la escuché, no recuerdo muy bien, pero fue hace un par de años y le di una vuelta distinta. Cada vez que yo termino una sesión o conozco un paciente nuevo o, o algún kinesiólogo, colega o algún amigo y me despido, y esto lo puede corroborar la gente que me conoce, les digo nos veremos cuando nos tengamos que ver. Y un poquito haciendo alusión, ¿cierto?, a esta última parte de la frase. Realmente la única certeza que nosotros tenemos hoy en día, cada uno, es esto, ¿cierto? El internado de un estudiante del área de la salud ya de por sí representa un enorme desafío, con un gran peso emocional en todo sentido y que además debes enfrentar con la mayor responsabilidad posible, o por lo menos eso te dicen ya sean tus amigos que ya pasaron por internado, tus profesores, docentes, y en general la mayoría de las personas te dice que es una gran responsabilidad, que es un nuevo proceso, que ya eres un profesional, ya algunos te dicen colega, entonces lo tomas desde otro punto de vista. O por lo menos así te pintan las cosas. La verdad, yo creo que sí, pero hasta cierto punto y dejando de lado un poquito de esa mirada, también se puede disfrutar muchísimo como en este punto final del comienzo de tu profesión, ya sea kinesiólogo o no. Pero nadie te prepara para enfrentar ese momento cuando no ves más a un paciente. Sí, a mí me pasó. Mi paciente regalón no lo volví a ver después de ese último viernes. Me pasó en mi segunda rotativa. Fue algo que la verdad no me esperaba porque fue algo nuevo para mí. Si bien yo sabía que estaba un poquito más complicada, es difícil estar atendiendo a alguien y realmente enfrentarte a situaciones reales de urgencia siendo un interno. En tu primera experiencia como de una situación crítica. Recuerdo yo que esa segunda rotativa era un establecimiento de larga estadía para adultos mayores, lo que conocemos nosotros como un ELEAM, o más conocido también por la gente como un hogar o un hogar de abuelitos, de ancianos. Que no le digan así, díganle ELEAM o reconozcanlo así. Me acuerdo que entré con otro compañero, kinesiólogo y otros internos, y lo primero que nosotros nos enseñaron que en estos lugares los profesionales e internos que trabajan en un LEAM o en estos centros de larga estadía, establecimientos de larga estadía, es que nosotros realizamos un acompañamiento en todos los aspectos que determinan a la persona.
Y este acompañamiento es hasta el final de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo nosotros estamos ahí acompañando en su última parte de su ciclo. Y igual cuando te lo nombran en esta presentación que te hacen, como que, sí, perfecto. Como que uno lo toma como lo que es, como una frase de un cuadrito en una presentación de PowerPoint. Hasta que te expones realmente a esa situación. Resulta que más o menos ya iba por el mes del internado en ese lugar, teniendo una muy buena experiencia, aprendiendo muchísimo, teniendo demasiado roce con los pacientes y teniendo conservando esta autonomía de trabajo dentro de lo que podíamos hacer de manera autónoma o no, también siempre apoyados por la mayoría de los profesionales que estaban ahí. Bueno, nos comentaron que había fallecido. Era una paciente que la verdad estaba en una unidad que requería cierto cuidado extra y así lo recibía por parte de todo el equipo, pero dentro de toda su complejidad yo personalmente siento que pude establecer una conexión real o genuina de ambas partes dentro de lo que se podía también y tratar de alegrar su día a día en ese sentido. Bueno, nos comentaron que había fallecido y sin mentir en ese momento sabíamos el día viernes que podía pasar un fin de semana complejo y que la noticia se podía venir pronto. Fue un fin de semana que estaba con muchas ansias de que llegara el lunes para poder tener más información o saber qué es lo que ocurría en esos momentos para poder despedirme de ella. Era una residente que tenía un alma tan amable y tranquila que te daba gusto conversar y trabajar con ella. Era una persona que, por lo menos el tiempo que yo alcancé a estar con ella, me ayudó muchísimo en este proceso de adaptación mía a lo que fue el centro de internado y me enseñó muchísimo. No desde lo que tenía que hacer como kinesiólogo, sino desde el ser yo. Y por lo mismo espero que en ese tiempo que alcanzamos a estar juntos, haber logrado entregar todo lo que tenía yo a mi disposición para poder ayudar. Me acordé ahora en estos días, de hecho, de ella, porque estuve ordenando unas cosas que tenía en un mueble y que tenía todo repartido, mis papeles y documentos de internado, notas, guías, fichas, etc. Y ordenando ahí entre medio de las cosas, encontré una carta de agradecimiento que entregan cuando uno va a los funerales o los velorios, que me había entregado su sobrina, que tuve el agrado de conocer y conversar con ella, y me contó algunas cosas de ella, de su vida, de cómo era su tía, de cómo la recordaba, y fue bonito también escuchar lo que ella me decía. Y esta cartita yo la encontré y tenía una cita bíblica, o sea, tiene una cita bíblica que yo creo que independiente de las creencias que uno tiene o de la religión que uno siga, por lo menos a mí me hizo pensar y rememorar ese momento de conversación con su sobrina. Lo que dice la frase es la cita bíblica, perdón, lo más probable es que la hayan escuchado. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Y claro, ahí ahora leyendo esto, y yo me acuerdo que en ese momento también me hizo mucho sentido que uno, al trabajar con personas que se encuentran en su última etapa del ciclo de vida, se expone a vivir estas situaciones más de lo que uno espera. Por lo menos puedo decirte a ti que si hay algo que puede tranquilizarlo a uno, es el hecho de que se sienten plenos en esta etapa, que ya tuvieron tiempo de reír y ya tuvieron tiempo de llorar. Y no solo eso puede suceder durante el internado, sino que incluso desde antes, cada uno tiene sus propios duelos internos y personales. Ya sea, que es súper común, a mí no me pasó, y espero que no me pase pronto, pero hay muchos estudiantes que justo antes de este periodo de internado sufren de una ruptura amorosa o están en este vaivén de estar con alguien y después están con otra persona, y eso suele suceder muchísimo a nuestra edad. O sea, la juventud de los
18, 25, 26 años sucede muchísimo y puede afectar en gran medida esta etapa que es tan importante. Amigos o conocidos que nos van dejando en el camino, que también dejan un vacío y que no es fácil lidiar con ese espacio que ya no está ocupado, independiente de que ese contacto con la persona ya no haya sido tan seguido. Es común también, por distintas razones, ya sea la distancia, esa distancia que también se da en ciertas relaciones de amistad. A veces uno puede cometer errores en la vida o problemas que se generan entre amigos, familiares, conocidos, pero aún así, cuando uno sufre esa pérdida, te puede marcar un poquito. Y no es lo único, quizás algunas cosas nos marcan desde mucho antes y no necesariamente tienen que ocurrir en el momento. Hace muchísimos años, cuando yo tenía 7, 8 años, mi abuelita se le detectó una enfermedad que ya estaba en una etapa muy avanzada. Y eso es lo que puedo decir yo ahora, porque en ese momento no tenía noción de lo que estaba pasando. Yo la verdad era muy pequeño y no sabía mucho lo que estaba pasando, solamente sabía que yo iba a ver a mi abuelita al hospital o a la clínica en su momento. Y bueno, puede ser que esta pasión de querer ayudar a las personas se forjó un poquito desde ahí. Cuando yo me recuerdo cuando yo llegaba a visitar a mi abuelita, la escuchaba así como a ella de fondo diciendo: Doctor Matías, lo necesitan en la habitación 201. Si mal no recuerdo, creo que ese era el número de su habitación en la clínica. Espero no equivocarme, si me equivoco, bueno, ahí me corregirá mi familia. Y ahora yo recuerdo con tanto cariño todos esos recuerdos, los añoro desde lo más profundo de mi corazón, la verdad, porque es lo último que recuerdo. Y eran cosas tan simples las que yo hacía, era solamente visitarla o verla. Me acuerdo haberle dado de comer un día en la clínica. Me acuerdo que era un mote con gusillo y le costaba a ella ya manipular las cosas, poder alimentarse de buena forma, y yo juraba, estaba jugando prácticamente yo, pero estaba jugando a tratar de curarla. Algo así creo que sentía yo al atender a mis pacientes del ELEAM, que cosas tan simples que yo hacía o trataba de hacer sentía que los estaba curando. Ya no como el doctor Matías, sino que como un interno de kinesiología. Quizás indirectamente sentía que cuando hacía algo por un paciente era como estar ayudándola a ella, como no pude yo en ese momento. Bueno, y se preguntarán a qué quiero llegar con todo esto. No quiero que esto se transforme solamente en contar historias de mi internado, ni vivencias, ni experiencias de mi vida, sino que cuento esto para que también entiendan que quizás si te pasó a ti, que lo estás escuchando, no solamente te pasó a ti, sino que me pasó a mí y le puede estar pasando a un montón de estudiantes o miles de personas en todo el país y el mundo, me imagino. Y es algo, como les dije anteriormente, a lo único que estamos realmente asegurados en esta vida. Es lo más concreto que tenemos. Es ese contrato sin firma que todos firmamos, que solo por nacer, que todos tenemos una fecha de caducidad, algunos antes que otros, algunos se van antes de lo que esperamos, y cuando estas situaciones nosotros nos enfrentamos en estas etapas que, como el internado, que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, sacrificio, tiempo, que requiere un alto nivel de concentración, de estudio, y nos genera estrés, que nos genera cansancio, estas situaciones nos puede golpear un poco más de lo que quizás nosotros estamos acostumbrados. Pero si te pasa, ya sabes, es algo que te va a tocar enfrentar, o con algo que te puedes encontrar y que a fin de cuentas tenemos que aprender a vivir. No es fácil, no es sencillo, no se supera de un día para otro, pero es parte de la vida. Y asimismo también aprendí algo súper importante. En la misma línea, uno no puede cargar con todo este nivel de emociones, porque si no, te termina consumiendo muchísimo y pasando factura.
creo que eso se aprende con el tiempo. Uno aprende a separar este rol del kinesiólogo y paciente, obviamente sin dejar de lado nuestra humanidad ni la empatía por las personas, que es lo que nos caracteriza realmente a nosotros como kinesiólogos. Esa cercanía, yo creo que no hay otro profesional, desde mi experiencia y desde lo que he escuchado y desde lo que yo creo que la mayoría de los kinesiólogos sentimos. Hay casos, obviamente, siempre que todos los profesionales estamos en conexión con los pacientes, pero nosotros estamos realmente con el paciente, ahí, en vivo. Siempre tenemos que estar cerca y entregando nuestra energía, y esa energía que nosotros le traspasamos la recibimos de vuelta, ya sea de buena o mala forma, de esa persona. Entonces, a fin de cuentas, eso es lo bonito, esa cercanía que nosotros tenemos, es la parte bonita y es lo que hace hermosa esta profesión. Quizá este capítulo no tenga así como tal una enseñanza directa de lo que puede ser algo técnico de la carrera o de lo que puedas ver en internado, quizás como los anteriores capítulos que eran como más realmente internado, pero creo que es un tema súper importante, que se escuche, que se sepa, porque forma parte real del internado y de la vida como tal y de lo que significa trabajar en salud. Yo soy un fiel creyente de que uno aprende más con las personas que de un libro o un artículo. Y creo que ahí fue cuando yo empecé a entender que ser kinesiólogo no era solamente rehabilitar, sino que también significa acompañar a las personas en estos procesos que muchas veces son más complejos de lo que uno ve desde afuera. Finalizando, quiero agradecer el poder realizar esta nueva entrega de mi podcast. Me gustó muchísimo realmente poder conversar este tema, como les decía anteriormente, que la verdad es un poco pasado por debajo de la alfombra y normalizado, ¿cierto? Pero como dije, no hay que perder nuestra humanidad, ¿no? Espero les sirva a alguien y que puedan encontrar, por lo menos, si es que te pasó alguna similitud o que te transporte a ese momento que viviste. Y si no te ha pasado y vas a ser interno o eres interno, que estés al tanto de que te puede suceder, que estés preparado o puedan prepararse para lo que puedas ver. Como ya les dije, este es mi tercer capítulo, pero ya va quedando menos capítulos para poder terminar la primera temporada. Y eso realmente me pone muy, 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 muy contento después de haber dejado este proyecto de lado por un par de meses. Me alegra muchísimo tener el ánimo y las ganas de seguir con esto. Para que ustedes sepan, ya estoy trabajando un poquito en lo que se viene más adelante y mi intención es poder realmente darle continuidad a este podcast. Ya más desde otra perspectiva, terminando esta temporada de internado, ¿cierto? La temporada 1, experiencias de un interno, empezar a conversar lo que significa esta transición desde el estudiante interno al mundo profesional, a este mar gigante al que nosotros nos vemos expuestos y lanzados por la borda de un barco pesquero a arréglatelas tú. Todo lo que sea necesario, ya sea desde herramientas, desde formaciones, desde los testimonios, que es lo más importante, lo que más me interesa, los testimonios de los que estamos viviendo esto. No solo míos ahora, sino que también de mis amigos que ya están trabajando, colegas que por ahí están viviendo este mismo proceso que estoy viviendo yo ahora, o que ya lo pasaron y están en este, como les digo, mundo laboral o este mar lleno de peces. Y bueno, así es como se vienen muchísimas... Voy a decir algo que específicamente para una persona que yo sé que lo va a reconocer, así que se viene muchísimo contenido. O eso espero. La verdad que se vengan muchas cosas buenas por delante. Y sin nada más, agradezco nuevamente y nos vemos en un próximo capítulo del Rincón del Kine Podcast. Hasta luego.